Bueno, esta introducción nos dice que vamos a entrar a este mundo del automovilismo porque los motores vuelven a rugir por las venas, por los caminos de la historia del automovilismo argentino e internacional, porque estamos en Historias a Fondo con nuestro querido amigo Oscar Lorenzo Escalerandi. Hola Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Chino, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia también. Bueno, Bueno, todo... ya se comunicó. Sí, decime. No, sí, ya se pudieron comunicar con Beto, porque recién acabo de llamarlo por llamada común y me contestó, ¿eh? Ah, bueno, nosotros estamos intentando, créeme que el operador está insistentemente llamándolo. Hasta ahora no habíamos podido comunicarnos, y me dice que todavía no. Así que bueno, charlemos nosotros un Bueno, ratito mientras hasta, bueno, hasta que podamos comunicarnos. bueno. Primero saludar a la audiencia, porque realmente hay gente que hace rato que está esperando. Le quiero mandar un abrazo a un amigo, Clemar Tosolini de Mortero, en la provincia de Córdoba, que te digo Chino y le digo a Sergio, a este hombre habría que llamarlo porque es el hombre que sabe hacer bañacauda. Ah, claro. Sí. Es presidente de la Asociación Morterense, algo así, Ajá. y compiten a nivel nacional con el tema de la bañacauda. Así que Ah, si muy lo quieren bien. llamar, yo tomo el atrevimiento de decirle que lo van a llamar, porque realmente compiten por todos lados. Claro. Compitieron el fin de semana en Córdoba. Bien, muy bien. Eh, bueno, y así a toda la gente, y Delta Grimaldi, bueno, tanta gente que siempre, Mavi Barba, tanta gente que siempre nos escucha a lo largo del programa. Cuando Oscar, lo tengas a Beto, ahí, avísame vos. ahí ya te Sí. puedo asegurar que lo tenemos en línea. Ah, bueno. Ya lo tenemos. Bueno, yo quería empezar, ya quería empezar con esto, querido Chino, con esto lo saludo a Beto Balaciani y le damos la bienvenida a Historias a Fondo. Y realmente Bahía Blanca, yo estaba, cuando uno va a entrevistar a un piloto, Beto no lo sabe esto, pero la gente sí, siempre hace una especie de reseña histórica, ¿no? Repasa un poco lo que va a hablar y todo lo demás. Y realmente Bahía Blanca ha tenido una cantidad de pilotos, ha organizado un montón de carreras, se lo conoce mucho a nivel nacional por el tema del Millet. Sí. Yo digo Bahía Blanca y automáticamente se me viene a la memoria el Nene Plano. Bueno, mira, acá está Pablo Fantón, es un colega de Zapala que nos está escuchando en este momento, así que le mandamos un saludo grande también a Pablito Fantón, trabajamos juntos en otro medio transmitiendo automovilismo. Pero en este caso vamos a hablar con Juan Alberto Balaciani, un hombre que hizo historia en el turismo nacional y le damos la bienvenida a nuestro programa Historias a Fondo. Beto, te damos la bienvenida, Marcelo Chino Castro y Oscar Escaleranti te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos ustedes y a la audiencia. Realmente me encanta poder charlar con ustedes y reiterar, viste, historias que se nos fueron y que siempre están vigentes. Bueno, realmente decir Juan Alberto Balaciani y nombrar a gente como Juan María Traverso, Zunino, Fernandino, Cocho López, García Veiga, Cupeiro, digamos, lo más granado del turismo nacional en una época. La Argentina tuvo épocas, digamos así, por parte, ¿no? Que fueron las gloriosas Cupecitas en una época, después la mecánica argentina Fórmula Uno. Después surgió el turismo nacional con mucha fuerza, yo diría mucho más que el, que el TC 2000 que vino después. Y bueno, y ustedes, y o vos en este caso, tuviste la oportunidad de estar en los primeros lugares dentro del turismo nacional compitiendo con grandes figuras. Y en esto no quiero dejar afuera pilotos regionales, el caso de, bueno, Pérez Nonemacher, Horacio Jorge Santangelo, Alfredo Pisantelli, Daniel Batistuzzi, bueno, tanta gente que corrió y compitió aquí en la zona. Pero tus inicios fueron en el karting, Beto. Sí, mira, comencé en karting de chiquito, digamos a los 8 años, y bueno, de ahí no paré más, pasé por todas las categorías, así que realmente tuve un currículum de carreras muy grande, ininterrumpidamente seguí corriendo
hasta llegó un momento que igual con la Datsun la volqué en el Autódromo de Buenos Aires, en Ascari, y después tenía que pensar, bueno, ¿qué hago? Si la arreglo no tengo plata para correr, entonces la vendí. Bueno, después de ahí me dediqué a correr el 128, a divertirme, después hice un parate, y bueno, y ahora después te cuento, me agarró un poco la locura y estoy, digamos, divirtiéndome un poquito con los chicos. Sí, justamente el Chino Castro recién estaba dando a conocer esto que hablamos vos y yo ayer, porque yo le pasé el audio, que con 77 años estás corriendo en esta categoría Fiat Uno con motores 1400, ¿no? 79. Ajá. 79. O sea, Ajá. ya voy para los 80. Ah, claro, Sí, mira, claro, 79 años, tenés razón, 79 años, qué bárbaro. sí, Qué vos bárbaro. sabés que yo digo lo siguiente, o sea que, bueno, después repasamos todo, ¿no? Pero como te saqué ese tema, vos vas a ver que ahí tenés una foto que gané en Pigüé con la pandemia y estábamos todos con barbijo. Bueno, entonces resulta que cuando empezó la pandemia, me decían mis hijos y mi esposa, vamos a quedarnos adentro, quédate adentro, nosotros trabajamos, uno salga. Bueno, estuve 3 meses así. Después de 3 meses me agarró la locura y dije, yo acá adentro no me quedo más, si me tiene que agarrar, que me agarre, si me tiene que morir, me voy a morir, pero yo adentro me voy a morir por estar adentro, no por estar enfermo. Y empezó esta categoría, que es una categoría hermosa, vendría a ser, digamos, Sí. el turismo nacional, pero con más restricciones en el sentido de que tiene todo controlado, digamos, el reglamento. Entonces, acá lo que se desenvuelve es el piloto. El auto son todos iguales, la misma suspensión, los mismos motores, los mismos escape, los mismos amortiguadores, o sea que te sellan el auto por todos lados, lo pasan en el banco rodillo, tiene que tener la potencia no más de 1 caballo de diferencia uno con otro, te lo sellan, corres. Sí. Los 3 primeros, Sí. después que termina la carrera, están sellados, se hace una revisación en el momento, y después ese auto se sella el capot, se llega, digamos, están sellados todos los elementos electrónicos, el día lunes tenés que presentar el auto al técnico, lo lleva al banco rodillo, si el auto está dentro de ese caballo que tiene que estar, bueno, tu premio está dado. De lo contrario, si encuentran que el rendimiento es mayor, perdiste el lugar porque no le corresponde. O sea que está muy bien controlado, realmente el técnico es una eminencia, lo que hace es llamarnos cada tanto, tráeme el auto, vamos a controlar de vuelta y está sellado, pero tenés control de vuelta y Claro. no te da lugar a que pueda haber en absoluto perro. Entonces, ¿qué priva ahí? El piloto. Son autos que, por ejemplo, hay 15 autos en un segundo. Para clasificar dentro de los 10 primeros, tenés que matarte. O sea, más difícil que te digo cuando corremos turismo nacional. Ujú. Alberto, Beto, y eso, sí, digamos, perdón, Chino, que hago esta pregunta y te sí, dejo. sí, sí. ¿Corren en Bahía Blanca y toda la zona de Bahía Blanca? Sí, mira, empezó el año pasado, en el 2001, te digo con la Sí. pandemia. Te decía, cuando se armó la categoría, uno de mis hijos, Leandro, me dice, che, ¿por qué no corres? Digo, vos sos loco a esta altura del partido, y correr. Y ya, vamos a probar. Dice, nosotros, te hacemos el auto, lo hicieron en el taller, empezaba la categoría, en el taller tenemos fango de prueba, y se ayudó muchísimo digamos, a diseñar todo el conjunto del auto, de todos, o sea, de ahí hacer un auto para prueba, y de ahí empezar a hacer el resto. Entonces, bueno, digo, listo, háganlo, total, a lo sumo lo corre otro. Bueno, se hizo, con ese auto se fueron haciendo las piezas para todos los demás, y de ahí empezó la categoría. Bueno, te digo, entonces dije, bueno, listo, voy a dar una vuelta en el autódromo a ver qué pasa. Fui, empecé a andar, yo mi duda era, a esta altura del partido, después de casi 30 años de no subirme una autocarrera, ¿qué es lo que pasará? Digo, papalones no quiero hacer. Claro. Si más o menos me rebusco, corro, me voy a divertir, no quiero hacerme problema, no quiero obligarme a nada. O sea, a esta altura del partido no quiero golpes. Entonces, bueno, probé,
ya habían armado otros autos, empezamos a probar entre todos, me la rebuscaba, dije, bueno, listo, me voy a divertir. Y efectivamente, si empecé, el año pasado gané una, estoy entre los 4 o 5 mejores, siempre en los tiempos, o sea que yo dije, mientras pueda funcionar bien, seguiré corriendo, lo contrario, me bajo y que suban los chicos. O sea, es directamente para divertirme. Claro. Y Alberto, ¿y cómo es manejar Claro. las pulsaciones de la largada? Mira, no sé, ni me entero, Ah. porque directamente, un día a mi hijo Leandro en Turismo Nacional le pusieron un equipito para controlar las pulsaciones y le llegó a 220 pulsaciones Ajá. en el momento de largar. Viste, no, nadie se imaginaba, los médicos que podían, hicieron un experimento, que podía llegar un ser humano a esa cantidad de pulsaciones en un cierto momento. Bueno, yo por las dudas no me quiero poner nada ni mirarlo para no asustarme. Claro. Claro. Pero, digamos, bueno, volviendo la historia un poquito para atrás, porque de eso se trata, mezclar un poco actualidad con historia y todo lo demás. Digo, vos has tenido una racha integrada nada menos que el equipo oficial Peugeot cuando la cosa estaba muy picante de Peugeot y Fiat, ¿no? Sí. Fue una época tremenda en la cual el equipo oficial me ayudó mucho en el sentido de bancarme los grandes premios, porque era 9.000 kilómetros, era imposible 3 auxilios, digamos, era costosísimo para uno particular. Bueno, ellos colaboraron mucho, por eso pude correr tantos grandes premios. Por supuesto que también le di una mano a ellos, porque eso es lo que me pedían. O sea, me buscaron porque nosotros nos hacíamos todos en el taller la mecánica, y el Peugeot mío andaba siempre muy bien. Entonces, le ganaba a los Fiat. Entonces, querían a alguien que le diera la manito, y bueno, yo en carrera se la daba, siempre me tocaba tirar con garro, y hacíamos grandes premios juntos. Entonces, eso me ayudó mucho para correr. A su vez, después, corrí vueltas de manzana casi todas, también con muy buena performance, y qué sé yo, me rebusqué en todas las categorías. A nivel nacional empecé con el 403, digamos, en Necochea. Debutó ahí Paco Mayorga, venía con un Alfa Romeo, que era del padre, se lo sacaron de contrabando, le pusieron jaula, butacas. Claro, te imaginas, un Peugeot 403 contra un Alfa Romeo era el robo de él. Pero lo que él no, Claro. por falta de experiencia, yo también era muy chico, le daba los frenos locos y empezó a quedarse sin freno. Entonces empezó a calentar el freno, y lógicamente que como era la costanera de Necochea, teníamos que frenar a veces cosas a 90 grados. Y yo lo tomé de entrada con paciencia el tema del freno, porque sabía que no íbamos a quedar sin freno. Se empezó a quedar sin freno y bueno, lo pasé y le gané la carrera. Y él no entendía nada. Dice, ¿cómo miércoles vos me vas a ganar con esta porquería? Y entonces después le decía, mirá, vos te quedaste sin freno. Sí, bueno, ahí vino. O sea que ahí debutó Paco. Ajá. Beto, y vos, por la deducción, bueno, eso también lo charlamos, pero digo, por la deducción lógica, has venido mucho aquí al Valle, a Roca, a Allen, has venido mucho a la Vuelta de la Manzana, has corrido mucho por acá. Mira, tuve la suerte y el privilegio de poder estar el día de la inauguración del Autódromo de Roca, donde estaba nada menos y nada más que Juan Manuel Fangio, que lo inauguró. Ese día vino Fangio a inaugurar el Autódromo de Roca. Se corría al revés. Era un día que no me olvido jamás. El predio lindero al autódromo, habían trabajado las máquinas para sacar tierra, y ese día se levantó un ventarrón total que nos tapaba de tierra el autódromo. Bueno, fíjate que empiezo a correr desde ahí, y ir a correr a Roca, a la Federación 11, era como ir a mi casa. Toda carrera que había allá íbamos sí o sí. Nos atendían muy bien, corrí contra todos, con todos los que nombraste hoy, que son realmente pilotazos. Algunos están, otros no. Y en Allen, en Roca, bueno, se hacían carreras muy lindas. Después la Vuelta a la Manzana también, todas, casi te diría. Claro. Chino. Sí, quería preguntarle a Alberto, usted corrió
con una Datsun 280 en esta categoría, Club Argentino de Pilotos, que tuvo actividad muy poco tiempo, ¿no? Creo que fueron 9 años entre el 82 y el 91. ¿Cómo fue esa categoría y por qué tuvo esa vida tan efímera? Bueno, mira, la categoría esa se inició con el que creó la categoría fue Cupeiro. Ujú. Cupeiro y Pairetti. O sea, Cupeiro fue Y que Pairete, entre los ideó... dos. ¿Cómo? Cupeiro y Perdón, Pairete, digo, entre los dos, trajeron esos claro. autos y realmente es una muy linda categoría, ¿eh? Trajeron primero dos autos, dos Datsun, y se le hizo la jaula, que le hizo el Crespi, digamos, en Balcarce, y se le sacó Sí, toda la parte, digamos, de lujo del auto. En ese momento, una Datsun de 280 era, como decirte hoy, el último Mercedes-Benz que puede salir a la calle. Ujú. Y bueno, se desarmó claro. todo, se le hizo la jaula, se puso llantas de aleación, se cambió las suspensiones, el escape, y eso sí, el motor tenía que ser totalmente estándar, sellado. Bueno, esa categoría anduvo muy bien. Fíjate que si vos ves los nombres de la categoría esa, fueron los mejores del país. Estaban todos los nenes del país y a mí me habían Sí, me sí, sí. invitaron porque tuve la suerte de ganar con un amigo acá en Bahía Blanca, Iberburen, la carrera más larga de la historia del automovilismo nacional, que fueron las 26 horas de APAT. Entonces, 26 horas de rato. sí, entonces ahí con eso, y el currículum que yo traía, digamos, de haber andado muy bien en turismo nacional, me invitaron a participar. Y bueno, ahí corrí varias carreras, gané, estuve muy bien, por suerte anduve muy bien, y yo cuando pienso con los nenes que corría, digo, ah, flauta, qué lindo, porque se podía correr a la par, se podía hacer cualquier cosa, que nadie te iba a hacer una maniobra mala, te iban a tocar, sí, te iban a tirar afuera, sí, pero de una forma tal que no corriera peligro. Alberto, Y después y qué pasó con esa categoría que pa- duró tan poco pasó tiempo? que pasó que después yo cuando la 280, digamos, cuando la volqué en Buenos Aires, en el Currón Ascari, dejé de correr porque ya te digo, no, era costosísimo el tema de los repuestos, Ujú. entonces repararla tenía, pero para correr, seguir corriendo no, y evidentemente la gente, digamos, que estaba corriendo, se le fue poniendo, digamos, difícil la parte económica, Económica. y fue perdiendo auge, fue perdiendo pilotos de importancia, y bueno, se vino abajo. Está. Lo que te iba a consultar, y vos no corriste en TC 2000 y mucho menos en el turismo de carretera, Beto, ¿no? Sí, TC 2000 corrí dos carreras, una en Ajá. Bahía Blanca, con el auto, con un Ford Escort ¿cómo era este hombre? Aquel, que lo preparaba Aquel. Ah, Este, el auto que era de Daray, Rubén Daray. exacto, el mismo auto, sí, Ajá, sí, exacto. Sí. mirá vos. Pero fueron dos Preparación, pruebas solamente. preparación de Sí, Carlos Aquel. claro, sí, exacto. Fueron dos pruebas solamente porque ya, viste, es darse el gusto, pero después mantenerse corriendo se resulta imposible. Yo me hice todo siempre a pulmón, podía correr en el turismo nacional porque nos hacíamos el auto en casa, eso nos abarataba muchísimo las cosas. Pero ya cuando tenés que empezar a alquilar un auto y pagar los alquileres, la cosa se pone para atrás. Y en turismo de carretera, no. Turismo carretera corrí una sola carrera en Bahía Blanca, la Vuelta a Bahía Blanca nada más. Después desistí porque ya te digo, era prohibitivo, o sea que eso es para grandes equipos que puedan, digamos, mantenerse. Si no tenés continuidad no Claro, sirve. claro. Después en todas las Claro, demás yo categorías me, se corrí en todo. sí, yo me acuerdo haber venido, digo, porque bueno, yo vivo acá en Plotier, pero digo, haber estado en el Autódromo de Roca, haber estado en aquellos tiempos, ¿no? Autódromo de Allen, multitudinaria concurrencia de público y además una cantidad de pilotos que eran tanto de la puja era
era justamente Fiat Peugeot, jornadas memorables, Chango Fernandino, Dinesio, bueno, estabas vos, había tantos pilotos, pero Pisandelli. además, claro, claro, una cantidad de Eran, pilotos. sí, era una época que éramos todos amigos abajo del auto, pero arriba del auto enemigo al máximo. Nos dábamos como en guerra. Sí, Bueno, pero claro. por eso salían en las carreras. Yo me acuerdo que gané en Balcarce cuando salió el 504 1800, que logré hacer andar antes que el equipo oficial, Peugeot, y bueno, cuando terminó la carrera, el auto prácticamente no servía más, porque corríamos sin paragolpe, para no golpearnos. Nos habían sacado la acelerador habían sacado los paragolpes. Y los dos equipos oficiales, tanto Fiat como Peugeot, me daban por los cuatro costados porque no podía ganar un particular. Y bueno, logré ganar esa carrera que fue memorable. Cuando terminamos el auto, después de eso, me llamaron, digamos, a Peugeot y me dieron un auto nuevo. O sea que después de Mirá tratar vos. de eliminarme porque querían que ganara el equipo, como había ganado Peugeot, no Fiat, Claro. me regalaron un auto. Eso estamos hablando del año 73, ¿puede ser? Exactamente. Ah, Cuando salió el primer Año 800, el 70, 1800. claro. El mío era gris. 1800. Ujú. Bien. Beto, ¿y conservás alguno de esos autos? Digo, ¿lo tenés como una especie de recuerdo, de museo? Viste que ahora se estila mucho de guardar autos, de tener autos de antes, ¿o no te quedó ningún coche? No, no me quedó ninguno porque te explico. Yo corría un año con el auto y lo vendía. Y Peugeot me daba otro nuevo. Y así fue una escalera, pero después el último, no sé por qué, se vendió y viste desapareció, no sé dónde quedó más. Ah, claro, claro. Qué, qué pena, ¿no? Qué pena porque digo, son recuerdos de aquellas épocas de un automovilismo que no sé si lo volvemos a tener, porque bueno, el turismo nacional sigue siendo la categoría para mí, ¿no? A mi entender, la más la mejor categoría para mí por la cantidad de... Oscar, Como decías, perdón, ay, sí, me parece que se nos cortó se había cortado, sí, sí, se nos sí. cortó la Sí, comunicación con Oscar. A no, ver, no, pero yo te estoy escuchando, ¿vos me escuchás? Hola, hola, a ver. ¿me estás escuchando? Oscar no nos está escuchando, Oscar, y nosotros a él tampoco, Alberto. Yo sí te estoy escuchando. Bueno, no, lo que decía Oscar era sobre, bueno, el espectáculo que da el turismo nacional, ¿no? Hoy por hoy es una, creo yo también, no sé usted si comparte este criterio, una de las categorías más competitivas y que da un mejor espectáculo. Yo digo que estoy de acuerdo con vos. Mm, Es la mejor categoría, la más competitiva y mejor espectáculo, ni sí. hablar. Lo Ujú. que tiene diferencia el turismo nacional de hoy al turismo nacional nuestro, que el nuestro era más, no sé si la palabra chacarero, era más, digamos, privado, era más hacértelo en tu casa. Claro, Y estaba, por supuesto, los dos equipos, ¿no es cierto? Pero había muchísima gente que podía correr particularmente y hacerle guerra a los equipos. sí, sí. Hoy la cosa se pone difícil porque, lógicamente, se ha perfeccionado tanto que un auto hoy, digamos, de turismo nacional es costosísimo mantenerlo. Sí, sí. Los elementos son todos importados y son muy costosos. Ujú. Vos tenés un clase 3 que tiene sus cajas, son, bueno, clase 2 también, son cajas francesas, y cuando tenés que repararla, olvídate, no Sí, baja claro. de $20.000. Entonces, al sumarle freno, sumarle todas esas cosas, y bueno, ustedes saben hoy en día cuánto sale un alquiler de un auto de eso, es muy, muy, muy elevado. Claro. Entonces eso hace que solamente lo puedan hacer aquellos que tengan muy buena publicidad. Y antes era distinto, nos rebuscábamos todo como particulares y podíamos participar sin ningún problema. Por eso digo, esa es la diferencia. El Mm, espectáculo es el mismo. Tal vez yo diría que en su momento dimos más espectáculo nosotros porque era una guerra total, nos dábamos como en bolsa y salían un espectáculo lindo. Hoy también se está dando en algunas carreras, la punta también se está haciendo eso, claro. pero te quiero decir que lo otro era más privado. Y además porque corrían en semipermanentes también, no solamente era autódromo, También ¿no? semipermanente, y vos imaginate que
corríamos la vuelta a la manzana, Claro. toda ruta. Yo recuerdo que en una carrera, de una de las vueltas a la manzana, como anécdota te digo, largamos de Roca y las dos coupé Fiat del equipo y tirábamos, Ibarburu y yo, hicimos desde Roca hasta la entrada del Ragüe, Ujú. los 4 autos a la par. Hay fotos, digamos, que han sacado del avión, que los 4 autos veníamos permanentemente a la par. O sea, 2 y 2, cambiando en tándem, digamos, para enfriarlos. Y o sea que, por ahí decíamos, no me acuerdo cuánto era, pero deben ser 300 kilómetros, 300 kilómetros, Y no nos sí, sacábamos. o tal vez un poco más. O tal vez un poco más. Sí. No nos sacábamos un metro. ¿Y a qué velocidad? ¿Qué velocidad desarrollaban ahí? Mira, en ese momento estábamos viajando 210 kilómetros, Ajá, porque veníamos totalmente chupados. claro. Vos fíjate que agarramos esas bajadas grandes que hay ahí también, llegamos para el lado de Zapala, que el auto se perdía el sonido del motor, de la vuelta que levantaba. Sí, 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 claro. Yo recuerdo que hicimos digamos, el recorrido previo a la carrera y dejábamos el asfalto, doblábamos a la derecha, no me acuerdo exactamente qué lugar, para hacer creo que es el Ragüe, ¿verdad? Sí, sí, el Ragüe. Sí. Bueno, entonces era una curva a 90 grados. O sea, una curva que digamos, venías para el asfalto y debías a 90 grados, subías a la piedra, a la tierra. Y bueno, fuimos a recorrerla y nos vivamos de que 100 metros antes habían hecho una bajada, digamos, redonda para hacer, empalmaba igual, digamos, en la tierra. O sea, una era 90 grados y otra era una semicurva. Entonces fuimos, sacamos toda la pedrita, limpiamos bien todo y dijimos, bueno, el que llega de nosotros dos primero a esa curva, se tira ahí y el otro se tira y frena para dejarlo que se despeje la tierra. Veníamos ya te digo, tirando digamos, con el equipo oficial Fiat, y claro, el equipo oficial Fiat, ¿qué hizo? Hizo lo que tenía que hacer. Siguió esos 200 metros más adelante, frenó y dobló a 90 grados. ¿Nosotros qué hicimos? Cortamos por la bajada esa y nos metimos delante de ellos. Y de ahí yo agarré la punta, Ibarburu quedó segundo, y los dos equipos del auto del equipo Fiat quedaron mucho más atrás porque tenían que esperar que se vuelva el polvo, porque era ciego total. Claro. Y después cuando terminamos la etapa, dice, ¿cómo nos robaron ustedes? ¿La habían visto? Ah, yo de casualidad que lo vimos. Y le ganamos la etapa por eso. Claro, qué historia, por Dios. Ya lo recuperamos recuperamos a Oscar. Ah, perfecto, Oscar. Bueno, no, lo que yo quería consultarte, yo no sé si se lo habrás preguntado, porque no se corta nunca internet acá en casa, pero hoy se cortó, un microcorte, como se le llama. Sí. ¿Qué piloto de esa época ha sido, digamos, para vos el mejor, Beto? Qué difícil, ¿eh? Porque todos eran buenos, pero muy buenos. Cocho yo te diría que uno de los mejores. Tuve la suerte de poder correr también con Traverso. Tuve la suerte de poder competir en un gran premio con el Ole Reutemann y otro manco también, pero después todo, ¿viste? Dinello, Fernandino, Zunino, Cascote Juárez, qué sé yo, todos eran de primera. Algunos eran mejores en la montaña, digamos en la ruta, y otros eran mejores en el autódromo, se destacaba más en el autódromo. Por eso digo que eran todos de primerísima, de primera total, en todo sentido, eran de primera como pilotos y de primera como personas. Muy buena época, que yo un año recuerdo, porque pasó por acá, fui a ver el Gran Premio del año 1980, que fue el año que creo que ganó o se consagró campeón Carlos Garro con el Peugeot, que tenía la publicidad, la puedo decir, creo, ¿no? Chino, ¿no? De Filco. Sí. Bueno, realmente para mí el pájaro Garro, por eso le decían el pájaro, ¿no? Qué andar tan veloz. No sé si coincidís conmigo,
porque era un piloto velocísimo, velocísimo. Sí, sí, bueno, al Pájaro, ese gran premio lo llevé, digamos, tiramos el tándem. Por eso te digo que digamos, Peugeot me ayudaba, digamos, económicamente para correr esos grandes premios, porque tenía que sí o sí, digamos, ir con alguien, ayudar a uno de los autos del equipo. Entonces a mí me convenía, pues podía correr, y después si ese auto le pasaba algo, quedaba libre yo de compromiso. Pero al Pájaro lo llevé ese año. Mirá vos, mirá vos. No, bueno, no, no sé, Chino, si querés consultarle algo más a Beto, porque, bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero digo, hay tantas cosas para Sí, preguntar que uno se claro. quedaría mucho más tiempo charlando, ¿no? Porque uno ve imágenes. ¿Cuál fue tu mejor carrera según tu concepto, Beto? Las 26 horas de APAP. Ah, Correr, uno dice 26 horas y no tiene magnitud de lo difícil, de lo importante que fue. Largábamos, cambiábamos de piloto, digamos, cada 4 horas. Tenías que reabastecer en carrera, tenías que cambiar, gastamos, me acuerdo en esa carrera, alrededor de 40 gomas, porque en ese momento se corrían con gomas de calle. Entonces, lo que hacíamos era pelarla, o sea, sacarle caucho, espesor, una cubierta, hoy tiene, vos le ves el dibujo, tiene unos 8 milímetros de caucho. Se lo sacábamos sí. porque si no se arrancaba el caucho. Entonces, al pelarla, la cubierta friccionaba menos y duraba más. Bueno, cambiábamos cubierta, cambiábamos pastilla de freno, reabastecíamos combustible, cambiábamos de piloto y seguías en carrera. Y llegaba la noche y, bueno, tenías que rebuscártela con las luces que tenías, porque el autódromo no tiene iluminación. Entonces, con las luces de los autos tenías que correr. Era realmente una maratón tremenda y tenías un plan de carrera que era cuidar el auto. Después de la primera vuelta, te olvidabas de cuidar nada y andabas a fondo por todos lados. Esa fue la carrera más Ah, importante. ah, más importante. Y las carreras, digamos, de larga duración, carreras en ruta, ¿cuál es la que más, si yo te digo, nombrame una que recuerde por alguna situación o Sí, algo? te digo, la Vuelta de Viedma. La Vuelta de Viedma le gané a los 2 equipos oficiales. Me acuerdo porque un colega de ustedes, Carlito Becchetti, Sí, de Bahía Blanca, él sí. hizo de acompañante y de arriba del auto transmitía con un equipo de radio de esa época, transmitía al avión y el avión transmitía a la radio acá el U2, que Osvaldo J. Ah, Ochoa, eso lo sí, sabés, sí, sí. tenía esa audición Yo, que era Ojo en la Ruta. ojo en la ruta, Ajá. en los altos del Paligüe. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, el gordo había hecho eso, Carlito Becchetti trabajaba con ellos, y me dice, che, ¿no me llevas de acompañante y así transmito? Y vamos, dale, vamos a probar. Bueno, efectivamente, fue así, y tengo una foto donde llegamos digamos, al final de la carrera, el auto, digamos, llegando con el que está bajando la bandera, y el avión arriba nuestro, unos 4 metros de altura. Una foto espectacular. Por eso digo que Mirá vos. eso es una carrera muy linda, porque fue ruta y le pude ganar a los 2 equipos oficiales. Mirá vos, mirá vos. Bueno, ¿cuánto nos queda, Chino? Ya terminamos, ¿no? Tenemos un par de minutitos más, no hay Sí. inconveniente. Sí, 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 sí. Mm, y cuando, bueno, corriste por varios autódromos del país, corriste por varias Todos. rutas del país. Si Eh, tuvieras que elegir, por ejemplo, un autódromo, porque viste que estaba mirando justamente hoy y ayer, que gracias a Dios se recupera el Sonda de San Juan. ¿Corriste alguna vez en el Sonda? Corrí muchas veces. Es uno de Ajá, los autódromos más peligrosos que hay. O sea Ajá. ajá. que ¿Por qué es más un autódromo peligroso? muy peligroso. Si yo creo que si lo recuperan tendrían que darle más seguridad. Se ha corrido mucho ahí, lo han mejorado, pero es realmente peligroso. Me acuerdo, tuve la desgracia de ver un accidente en el cual la Viborita, llamamos por así, después de la largada, en ese momento había Sí, Warride,
y un 128 entró digamos, de punta al guarray, lo cortó en medio del auto. Y eso fue un accidente muy grave. Y vos fíjate que cuando se van afuera vuelcan, porque le han hecho, pero no hay vía de escape porque la montaña no les permite tener vía de escape. Claro. Se traba el auto ahí. Y sin embargo, Sí. Y sin embargo, los pilotos opinan la mayoría que hay que recuperarlo, que es un autódromo que es importante. Hermoso. Yo no sé si por... Claro. No, el autódromo es hermoso. Lo que hay que buscar es solamente darle, en una palabra, actualizarlo. O sea, ¿te imaginás que se hizo en una época en la cual corríamos una cierta velocidad? Hoy la cosa va, digamos, mucho mayor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle, digamos, las vías de escape necesarias para que el golpe no sea contra la pared. O sea, digamos que tenga lugar, pero es como el autódromo Balcarce. Balcarce es un autódromo hermoso, yo he corrido ahí, he ganado ahí, pero si te vas afuera, sos boleta. O sea que no te da lugar digamos, a zafar. ¿Entendés? Fíjate que Cocho, en turismo carretera, pegó en la recta principal no sé cuántas vueltas. O sea que son autódromos que están encajillados. Fueron quedando, fíjate el accidente que pasó también cuando murió este muchacho de turismo carretera. Entonces, con Guido Falaschi. Guido Falaschi. Claro, Guido Falaschi. No te da lugar a tener, digamos, ensanche laterales como para poder decir, bueno, el golpe es menor. O de lo contrario, hay que hacer como la Fórmula 1, cerquita a los paredones. Para que, digamos, te rechace un paredón. Pero lo lindo es no tenerlo cerca, ¿no? Claro. Para poder zafar. Bueno, Beto, se nos termina el Zoom, por eso tenemos que cortar. Ha sido realmente un placer muy grande tener una figura como la tuya en el programa. Te agradecemos muchísimo de parte de la producción de Historias a Fondo y nos encanta hablar del automovilismo, así que este espacio y un lugar tenés para, obviamente, saludar a toda la gente de Neuquén, Río Negro y todo el país, en tu saludo de despedida, digamos. Sí, yo tengo muchos amigos ahí en Allen, en Chipoleti, en Neuquén tengo primos, o sea que mucha gente, digamos, y aparte mucha gente de mi época, con la cual nos encontramos y nos saludamos, se acuerda mucho, digamos, de todo lo que hicimos, y así que un gran saludo a todos, y bueno, un gusto realmente haber charlado con ustedes, y bueno, a su disposición, encantado, cuando gusten, estoy acá, siempre es lindo charlar de lo que fue. Siempre decimos los viejos que lo pasado es lindo. No, el pasado es lindo y lo actual también es lindo. Por eso, fíjate que me animé a correr y me divierto a lo loco y bueno, veré hasta cuándo. Alberto, una última pregunta le hago nada más, cortita. ¿Qué piloto le gusta hoy en la actualidad? ¿Y qué futuro? Sé que es muy difícil hablar de que un piloto de Argentina hoy tenga futuro en Europa, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el horizonte es la Fórmula 1. Pero ¿qué piloto argentino hoy usted dice, este tiene pasta, este tiene que estar corriendo en Europa? Mira, el único que está corriendo en este momento Pechito López. ¿Cómo? Pechito López. Pechito López, sí, bueno, Pechito López, pero no está en la Fórmula 1, sino Pechito ya está en el auto de techo. No, hay un chico nuevo, no me acuerdo el nombre, que está en la Fórmula 3. Colapinto. Colapinto, exacto. Sí. Colapinto, yo tuve, digamos, mucha amistad con el padre, corrimos juntos, y bueno, y él es una posibilidad. De los pilotos que están hoy en la actualidad a nivel nacional corriendo, que son de primera, como Ucera, como muchos de ellos, no tienen posibilidad de ir a la Fórmula 1. Un chico hoy tiene que ser un chico para ir a la Fórmula 1, tiene que tener 17, 18 años para poder hacer toda la vuelta y llegar a la Fórmula 1 si logra tener el patrocinio. Primero tiene que andar como muy bien, y después tener el patrocinio, y después tener, ya te digo, una edad muy baja para poder llegar a correr allá. Porque no te van a buscar a una persona de 30, pues ya pasó. Ya no le sirve. Sí. No le sirve. Está perfecto. Exacto. Alberto, Bien. un abrazo muy grande, realmente un placer muy grande haber podido charlar estos minutos con usted.
Un abrazo grande a ustedes y a la audiencia de todo, digamos, en Neuquén y el Valle. Gracias, es muy amable. Oscar. Muy bien. Ahí estaba Juan Alberto Balaciani, el Beto Balaciani, Sí. haciendo historias en el automovilismo. Así que un abrazo grande, querido Chino, antes que se nos corte y que, bueno, que el próximo lunes tengamos una nueva historia a fondo. Saludo a toda la gente que nos sigue a lo largo y a lo ancho del país. Un abrazo muy, muy grande, mi querido Oscar. Que tengas una excelente semana. Bueno.